lo que yo quiero hoy es hablar justamente de algo que casi todos... ¿Cuántos tienen miedo? No, me da miedo. Pero ¿cuánto duermen con la luz apagada? Para no gastar, pero la verdad es que a veces da un poco de temor, no sé, yo porque como le conté muchas veces que me crié en Entre Ríos con mi abuela, 3, 4 meses allá no había electricidad, allá había que estar con la lamparita y se ponía flaca y se ahumaba todo el vidrio, no se veía nada, así que era casi que uno prefería estar en oscuro. Y es más, cuando uno quería tener una visión más nítida, salía al patio y una noche de luna se veía mucho mejor que estar adentro a oscuras, ¿no? Así que la oscuridad por ahí era una ida y vuelta, pero sé que a veces es incómodo, que a veces es molesto y que a veces, más que nada en la niñez, aparece el temor por ese momento, esa vivencia de estar en la oscuridad. Y así en diferentes áreas de la vida, muchos de nosotros podemos decir, bueno, tengo algún... hoy en día podemos llevarlo al terreno de los pánicos, podemos llevarlos a hablar puntualmente de algunas cosas, pero yo lo que quiero es hoy pedirle a Dios que si hubiera algo de temor o algo de miedos en alguno de nosotros, que sea el Señor el que nos liberte. Porque a veces vamos al Señor esperando que el Señor solo haga milagros, que haga algo muy importante en el físico, que el Señor abra la ventana de los cielos y nos provea en nuestras finanzas, pero a veces necesitamos que se corten algunas cadenas, que son las cosas que más nos están teniendo estancados. Y por eso muchas veces no llega el milagro, no llega, porque en lugar de haber reverencia, gratitud en nuestras vidas, lo que hay es simplemente una convicción, una cuestión de acomodarse a esos temores. Así que la idea es que hoy podamos romper con esos temores en el nombre de Jesús. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos ministre. Dice el texto que vamos a leer, que está en Génesis 3, versículo 8 en adelante, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cómo le dijo? Y versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Y entonces da una explicación. El hombre dice, porque estaba desnudo y me escondí. Casi siempre la parte final del pasaje se usa para decir siempre estuvo desnudo. Dios lo creó, hizo sus genitales, hizo sus partes, le dio funcionamiento, sopló vida sobre ellos y ahora ellos se incomodan. Lo que pasa es que llegó algo a su vida, los comenzó a visitar algo, estuvieron bajo la autoridad del enemigo. ¿Ustedes recuerdan ese episodio del árbol, la serpiente que era Satanás tentándola, el probar el fruto, que nosotros muchas veces arrastramos que era una manzana, pero era un fruto al fin? Y entonces el inicio del pecado, el inicio de una vida pecaminosa y junto al pecado el comienzo de ese sentimiento, esa sensación que luego afecta tanto a la humanidad, el miedo. Y entonces comenzamos entendiendo que el miedo es algo que está ligado a lo espiritual y que llega generalmente en respuesta a la desobediencia a Dios. Y ahí estamos nosotros, que fuimos comprados por la sangre de Jesucristo, limpiados por esa sangre preciosa y andamos en victoria en el nombre de Jesús. Pero el enemigo con intenciones de tentarnos, el enemigo con intenciones de seducirnos, de enredarnos de tal manera que pudiéramos llegar a caer otra vez en ese error y vivir en una vida pecaminosa que le va a abrir paso otra vez al miedo, al temor. Y ahora ya no solamente miedo a estar desnudo, o por lo menos esa es la explicación que la palabra relata y que soltó el primer hombre, Adán, sino que ahora un temor, un miedo
que va y que tiene un propósito, el de paralizarnos, el de atarnos, el de no permitir que podamos volver a nuestro Señor. Entendemos por la palabra que somos un espíritu que posee un alma y habita en un cuerpo. Entonces, parte del secreto del manejo de la vida está en saber cómo y para qué funciona cada una de las cosas que nosotros somos. Somos cuerpo, alma y espíritu. Ahora, la mayoría de nosotros tenemos un buen manejo, conocemos, sabemos para qué, sabemos que necesitamos alimento. Es más, nos preocupamos mucho por la salud, por los cuidados, sabemos qué hace mal, qué hace bien. Algunos, aunque lo saben, van en contra y creen que ellos tienen alguna autoridad sobre eso, pero poco tiempo después terminan dándose cuenta de que necesitamos del Creador, de su gracia y de la sabiduría revelada a través de la palabra para tomar en cuenta todo consejo y poder entonces hacer todo lo que hay que hacer para poder estar bajo bendición. Así que lo que necesitamos es saber para qué es, pero por sobre todas las cosas lo que necesitamos es que el cuerpo, el alma y el espíritu estén bajo bendición. Para estar bajo bendición tenemos que estar en las condiciones que estaban Adán y Eva cuando estaban creados. Y nosotros por nosotros mismos no podríamos volver a esa situación, sino que hay una posibilidad y es a través de Jesucristo, que se hizo hombre, que dio la vida por cada uno de nosotros y hoy nosotros en su nombre, arrepentidos genuinamente, podemos darle inicio a una nueva vida en Jesucristo. Y teniendo esa nueva vida, también tenemos que estar guardados y cuidados de no ser confundidos, de no ser engañados para ser llevados otra vez a ese ambiente de temor, quizás a través de una mentira, a través de la tentación, a través del engaño. El alma, entonces, es la mediadora entre el espíritu y nuestro cuerpo. Hay una diferencia entre ellas, pero el espíritu cuando llega al Señor se transforma por completo. El espíritu humano ahora es el espíritu de un hijo de Dios. Ahí está la obra concreta. Nuestra alma es la que media, es donde están nuestros pensamientos, es la que lucha, es la que de alguna manera se acomoda con el cuerpo para pecar, negocia, cede. El alma de un creyente aún busca explicaciones, se miente a sí mismo, busca que otros lo hagan y entonces como todos lo hacen, no está mal que yo lo haga y empieza a justificar y el cuerpo entonces comienza a nadar en ese río, que es un río que lleva a la perdición. Pero tenemos por otro lado el espíritu, que recibe del Espíritu Santo información y que esa información que llega por la palabra, por la prédica, porque caíste en una iglesia un día, porque tenés un pariente que te predica, porque te suben en Facebook, porque te mandan mensajes de texto, WhatsApp con versículos bíblicos, vos vas siendo bombardeado con verdad. Y esa verdad comienza a iluminar. Y cuando esa verdad te ilumina, comienzan a aparecer algunas cuestiones que son impresentables. Y entonces otra vez viene esa inquietud de decir, voy a esconder esto que es impresentable. En aquella ocasión era la desnudez. En la ocasión actual, en cada una de nuestras vidas, cada uno sabrá aquello que es impresentable delante de Dios. Cada uno sabrá si le puede decir al Señor que conozca sus negocios, que conozca sus relaciones, que conozca cómo maneja su fidelidad, que conozca cómo maneja si es cauto, si no tiene límites, si delinque, no delinque, si se droga, si se levanta contra sí mismo. Sabrá cada uno, pero eso cuando hay que esconderlo parecería que se hace sencillo. Cuando hay que mostrárselo a Dios, ahí es donde pasamos por un tiempo de dificultades y generalmente terminamos cometiendo este mismo error, queriendo esconder. Así que entendemos que el alma no es cambiada de manera inmediata. El alma tiene que ir madurando. Dijimos, el Espíritu Santo de inmediato se transforma. El día que yo le digo, Señor, sea mi Salvador, te recibo como único y suficiente Salvador, ese día el Señor comienza a reinar en todo mi ser y empiezo ahí
con el espíritu, lleno del Espíritu Santo, a trabajar sobre el alma. Y el alma empieza a decir, bueno, lo que pasa es que la carne pide, el cuerpo pide, pasa que a vos te gustaba ir a bailar antes, ¿te acordás? Me dice el alma, ¿no? Y el espíritu le dice, no, pero ¿te acordás todas las macanas que te mandaste? ¿Te acordás que te agarraba una sed bárbara cuando ibas? Y empieza a darte, ¿no? Y te empieza a enseñar. Y empieza a decir, pero bueno, pero el abuelo fumaba, papá fumaba, y yo, y hay el alma convenciendo, y el espíritu dice, sí, pero era otro el faso del abuelo, y entonces empiezan a decir, pero bueno, y ahí empieza a decir, pero no, es para estar más tiempo despierto, no, pero el otro es para correr más rápido, por si soy atleta algún día, y entonces empieza a decir una pastillita, cosas, y termina haciendo un desastre, drogándose y cuantas otras cosas más con su cuerpo. Lo que estoy entendiendo es que hay una lucha, que hay una oferta continua que te quiere llevar al error y al pecado. Y vos tenés libertad para salir en victoria en el nombre de Jesús. Así que la idea es que meditemos en esto y que veamos ese conjunto de información obtenidas por los tres medios llegan a nosotros a través de la posibilidad de que sea manifestada una verdad y nosotros podamos percibirla por el Espíritu Santo. Ahora, esto no es un ejercicio para cualquiera, este es un ejercicio para los hijos de Dios. Para los otros hay una ceguera, hay una imposibilidad y por eso es necesario ser hijo. Ahora, para ser hijo de Dios, no hay que hacer un curso, no hay que estudiar en determinado colegio, no hay que congregar en determinado lugar. Para ser contado como hijo, lo único que uno tiene que hacer es reconocer su estado de pecador, porque todos hemos pecado. Bueno, yo y ellos tres, todos hemos pecado. Y la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos a todo el que se arrepienta. Y hasta que Cristo vuelva, tantas veces como yo vuelva arrepentido. Entonces yo tengo que ir delante del Señor, reconocer mi pecado, pedirle perdón. Y ahora, a partir de ahí, comienzo una nueva relación con Cristo. Y el Espíritu Santo reinando sobre mi vida. Convencido de pecado, comienzo a tener temor de Dios. Que es un temor reverente. Ahora ya no me escondo, sino que ahora soy capaz de girar, de hacer cambios, de proyectarme, de tener algunas cosas nuevas en mi vida y cambiar algunas cosas que me dañaban, algunas cosas que yo no entendía que eran tan dañinas, por algunas cosas que me suman y que me ayudan aún a ser de bendición para otros. Por eso es que los que reciben a Cristo, los que son hijos de Dios, están muchas veces pensando en cómo bendecir a otros. En lugar de estar pensando cómo puedo satisfacer mi carne y buscarle la vuelta para que en todas las áreas yo esté satisfecho. Y a veces sufriendo porque nunca se logra esa plenitud, esa plena satisfacción en todas las áreas. Así que la idea entonces es que hoy le podemos decir al Señor que estamos dispuestos a que el Espíritu Santo haga una obra gloriosa en nosotros. Y que llegue a nuestro corazón. Cerrá tus ojos ahí donde está. Y yo te invito a que hoy, si no eras hijo del Señor, te conviertas en hijo. Y si eras hijo, pero estabas lleno de dudas, que lo puedas decir de nuevo. Yo hice esta oración un montón de veces y cada vez que la hice tuve convicción de que esta vez sí Dios me estaba escuchando. Y creo que todas las veces que la hice, lo único que fue haciendo es afirmando mi intención de decirle la verdad a Dios. Así que te invito, cerrá tus ojos y le decimos, Señor Jesús, gracias por esta oportunidad. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa y ayúdame a andar en tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús, declaro que ahora soy su hijo y el diablo no me toca. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenido. Ahora, como hijos del Señor o como hijos reafirmados del Señor, entonces tenemos nosotros nuestro deber y nuestro deber es velar por cuidar ese tesoro que tenemos en el corazón. No se trata de cuidar con nuestra inventiva o con nuestra sabiduría, se trata simplemente de cuidarlo a través de la gracia. Por la gracia lo hemos recibido y por gracia lo vamos a contener. Por eso es a través de la gracia que lo único que tengo que manifestar es la intención de querer retenerlo, la intención de querer seguir firme en Cristo. De lo demás se va a encargar el Señor. Se va a encargar el Señor.
Pero pudiera ser que el enemigo se levante con cosas. A determinadas edades hay miedos a algunas cosas. Por ahí cuando uno es más chico, es un preadolescente, tiene miedo de ser avergonzado, de ser expuesto, le da mucha bronca, se pone muy mal cuando lo cargan. Por ahí cuando es más joven ya tiene miedo a otras cosas, ya por ahí hasta si es varón se termina peleando las manos, si es mujer es muy competitiva en cuanto a su belleza física y sigue creciendo y las cosas siguen y hay miedos sociales, miedos de exponerse, miedo de mostrar las debilidades, miedo de abrir el corazón y la idea es que hoy podamos sanar cada una de esas heridas que se pudieron ocasionar a causa del miedo en nosotros y que sea el Señor el que nos sane en el nombre de Jesús. Es tiempo entonces de comprender que el miedo es un tipo de emoción cuya función es ponernos en alerta ante determinada situación. A la vez nos hace estar equilibrados en nuestro accionar. ¿Qué sucedería si el ser humano no tuviera nada, absolutamente nada de miedo? Seríamos insensatos, no reflexionaríamos, no tendríamos cautela. El miedo es lo que nos permite andar por un lugar donde dicen que hay serpientes y nosotros estamos con mucho cuidado. Así que el problema con el miedo es cuando este está permeando nuestra estructura mental, cuando responde a una malformación, cuando de alguna manera me lleva a poder estar atado, a tener unas actitudes distintas que van más allá de la lógica. La mayor parte de nuestros miedos son generados a nivel mental y por supuesto, no responden a un peligro o a una dificultad que nos perjudique, no que perjudique nuestra supervivencia. Así que entendemos que la mayoría de los miedos están ligados a justamente creaciones mentales, vividas como si fueran reales, pero no lo son. El miedo, y hablando del miedo, vamos a mencionar por lo menos cuatro enfoques para poder charlar un poco de esto y orar juntos, ¿no? Lo primero que yo tengo que pensar del miedo, y quiero hablar no solo del miedo, sino que quiero ir hasta el temor, porque muchas veces hablamos del temor de Dios y ese es un temor reverente, es un temor de estar bien parado, de lucir bien delante del Señor, pero cuando hablamos de temor también hablamos de atadura y eso también proviene de parte de Satanás. El primer miedo con el que nos encontramos es un miedo que pasa en la iglesia y es el miedo a empezar de nuevo. Da miedo dejar de hacer lo que hacía y empezar a hacer otra cosa. Y empezamos... ¡Hola! Así que nos encontramos, el hermano Misael les presento. Así que entendemos entonces que aparece ese miedo, que es el miedo a empezar de nuevo. Mire, 2 Corintios 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. A los que tienen miedo de empezar de nuevo, les gusta conservar las mismas cosas. Quieren que fluya algo fresco, pero van con el mismo envase sucio a que se lo coloquen ahí. Y piensan algunos de los... Ese es simplemente un ejemplo, pero la idea es que esa es una de las cosas con las que más chocamos. Otra de las cosas a las que el creyente, el que llega a Cristo, tiene miedo, es miedo al futuro. Dice Hechos 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El Señor ya lo hizo todo por tu futuro, lo hizo todo por tu eternidad, solo tenés que apoderarte por fe, creyéndolo y comenzar a disfrutarlo desde el día que le dijiste sí a Jesús, como por ejemplo desde el momento que hiciste la oración que hicimos. Por lo tanto, ese temor al futuro ya no tiene que estar. Hay algo que es mayor que los pocos días que puedas vivir aquí en la tierra. Los de casa de Dios generalmente van a vivir 150, un poco más, pero la idea es que
Y después hay una eternidad. Y esa eternidad muchas veces nos llena de preguntas, nos hace actuar incorrectamente y a veces nos convierte en religiosos y nos ata a cuestiones. Y es bueno que podamos declarar que hay libertad en el nombre de Jesús. Lo tercero es el miedo a lo que dirán. Muchos de nosotros nos movemos y estamos limitadísimos en nuestra manera de vivir por el miedo a lo que dirán. Yo entiendo que debemos cuidar el testimonio y que tenemos que, con nuestros actos, levantar el nombre de Cristo en lugar de tirarlo al piso. Pero tampoco tenemos que estar atados a que se nos vea como sobrenaturales, porque al fin el sobrenatural es el Espíritu de Dios que está en nosotros y no nosotros. Cuando meditamos en esto, entonces, esta es una de las expresiones que más sueños y metas y anhelos ha matado. Muchos han tenido deseos de alcanzar, han tenido proyectos, pero estuvieron muy pendientes de lo que dirán. Y muchos se ataron a lo que han dicho. Y quizás algún gaucho se acercó y dijo, ¿sabes lo que andan diciendo? Y peor todavía. Y eso te detiene, te frena, te estorba. Si hay alguna expresión que tenés que oír, es lo que Dios está pensando de vos y lo que Dios considera de vos, y creerle con todo el corazón y ir por ese logro para la gloria de Él. Mire, Mateo 16, versículo 15, dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Esa pregunta era algo que todos conocemos. Jesús tenía la respuesta, estaba esperando una revelación. Uno de los que estaba presente pudo soltarla y pudo de alguna manera describir quién era su padre, etcétera, etcétera. La idea es que nosotros también tenemos que tener esa seguridad en nuestro corazón y tenemos que estar listos para dar explicación a quien lo pida de quiénes somos. Nosotros somos salvos, comprados por la preciosa sangre de Cristo. Somos joyas de gran valor, estimados y valiosos en el cielo, que andamos por la tierra llevando a todo aquel que no tiene todavía a Cristo en su corazón esta oportunidad y este mensaje para que puedan alcanzar esta misma gloria. Así que entendemos que vamos pasando por algunos miedos y llega el miedo a fracasar. ¿Cuántos tienen miedo de fracasar? ¿Cuántos alguna vez tuvieron un negocio, algo que podía ser una genialidad, que estaba para hacerlo y lo hizo otro y le fue bien y uno no lo hizo por temor? Es que siempre pasa algo, ¿no? Y parece una mala experiencia, me marcó. Y porque me marcó esa mala experiencia, yo pienso que todas las demás experiencias van a ser iguales. Y la idea es que yo pueda meditar en textos como este. Proverbios 16, versículo 3, dice, solamente encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Cómo serán? Afirmado. El Señor es el que establece, el que me marca el camino correcto, es el que me acompaña y Él es el que tiene que estar de acuerdo conmigo y yo quiero estar de acuerdo con Dios. Así que vamos entendiendo que generalmente los miedos y el temor tienen la intención de frenarme, de detenerme, de hacerme infeliz, de marcar mi familia, mi matrimonio, de dañar. Si yo soy alguien que no me he podido realizar, que he sido marcado, que por los diferentes miedos no pude avanzar, seguramente voy a transmitir esa genética, voy a soltar palabras, voy a mal aconsejar a mis hijos y a las próximas generaciones. La idea es que yo pueda ser de aquellos que se sueltan en las manos del Señor, de aquellos que se dejan llevar por este río, sabiendo que el Señor tiene el control. En cuanto a lo que es el temor, primera de Juan 4, versículo 18, nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué lleva el temor? Castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Por lo tanto, este pasaje me está mostrando que yo tengo un proyecto, que yo tengo que tener un deseo. Muchos de los que llegamos a Jesucristo, llegamos y decimos, bueno, yo ya no fumo más, me porto bastante bien, no me junto tanto con los muchachos, no hago tantas macanas, antes mentía en el negocio, ya no miento más, y voy de alguna manera creyendo que alcanzo cosas. Y yo tengo que entender que esa es la obra de perfeccionamiento que está haciendo el Señor. Cuando yo llegué había algo importante que tenía que cambiar y el Señor lo hizo. Y yo comencé a transitar este camino y pensando que todo estaba listo, fui convencido de que algunas otras cosas tenían que ajustarse. Y en ese momento muchos se quedan. En ese momento muchos, tampoco es para ser tan fanático, tampoco. Y entonces desestiman la posibilidad de avanzar en ese crecimiento. Y el Señor te quiere perfecto. Decirle al que está al lado, te quiere perfecto. Ese es el proyecto para poder coexistir, para poder alcanzar ese proyecto de vida eterna que Él tiene para nosotros. Tenemos que perfeccionarnos. En algún pasaje dice, alcanzando o avanzando hacia la estatura del varón perfecto. Tenemos que seguir creciendo, no nos podemos quedar igual. No podemos decir, yo hace 30 años que soy cristiano, cuando llegué pedí perdón porque le había mentido a alguien y yo todo el tiempo que tengo que estar ajustando cosas y todo el tiempo tengo que tener el deseo de madurar en Cristo. Madurar en Cristo. Así que, y todo esto porque cuando yo no saco de mí algunas cosas, estamos hablando del temor. Y si el temor está en mí, el temor lleva en sí castigo. Dice el mismo texto que estábamos leyendo, porque el temor lleva en sí castigo. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo necesito perfeccionarme en ese amor. Amén. Juan 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Para qué? Para tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos a alguien que está de nuestro lado, tenemos a alguien que nos quiere favorecer, tenemos a alguien que hizo todo lo que había que hacer, solamente tenemos que creer y serle fieles para la gloria de Dios. Salmo 27, son 14 versículos, pero yo quiero leer el primero y el último, y que podamos tratar de interpretar la expresión del salmista. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Versículo 13 y 14 dice, luego de contar detalles de todos los padecimientos y todo lo que tuvo que resistir para poder perseverar en esa relación con Dios, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y ahora ni siquiera está hablando de un proyecto de eternidad, está hablando del cuidado del Señor acá en la tierra. Está hablando, invitándonos a serle fieles a Dios, porque Dios tiene recompensa acá, ahora, en nuestra vida, sobre la vida de nuestra familia. Y entonces dice, veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El Señor nos está de alguna manera desafiando a que seamos capaces de jugarnos por Él. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Y ahora Él está, a través de los textos que estamos compartiendo, invitándonos a dejar el temor. Y de alguna manera nos está revelando que mucho de lo que nos sucede por ser temerosos. Pero no el temor reverente, sino el temor que ata, el temor que me lleva a ligar consecuencias. Hay muchas personas que constantemente, dominadas por el temor, cometen errores. Hay temores que podrían ser contados como sanos, como hoy contábamos con respecto al miedo, y hay temores que son nocivos. El temor sano podría llamarse precaución. Podríamos decir, es alguien precavido, tiene temor de hacer algo incorrecto. Temor nocivo es siempre un mal y una pérdida. El creyente, miembro de la raza humana, también puede tener cualquiera de los dos temores.
lo pueden invadir y puede ser atacado. Y tenemos que estar atentos a eso. El temor santo es el que tiene un cirujano de no errar, porque errar podría quitarle la vida a alguien. Ese temor es el que tiene un escritor cuando tiene miedo de equivocarse y que alguien pueda malentender lo que está contando. Es el miedo que alguien tiene justamente en un declive hacia el desorden, poder afectar a alguien. Y entonces, por temor a afectar a alguien, vuelve a revisar, vuelve a intentarlo. Salmo 34, versículo 4, lo explica de esta manera. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Es un temor que te libra de pasar vergüenza. Es un temor que te auxilia para que estés bien parado y para que te muevas correctamente por la vida. Pero está el temor nocivo. Hay temores entonces que son infundados, que son de los que quieren vernos sin la libertad que el Señor nos dio. Esto aparece y tenemos claro que no le agrada a Dios por repetidas exhortaciones que tiene la palabra. Yo voy a leer una serie de versículos que lo dicen. Desde Génesis, ahí donde estábamos leyendo hoy, algunos capítulos más adelante, 26, 24, dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Inmediatamente, ante la sensación, le dijo: no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. La experiencia puede ser traumática y puede generar temor, pero el Señor tiene la intención de bendecirte. Deuteronomio 31:8 dice: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Agrega la palabra intimides para que entendamos que el temor hace eso, nos intimida, nos sentimos amenazados, comenzamos a escondernos, a ocultarnos, y el Señor quiere traer libertad sobre esa forma de actuar. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, y luego aconseja: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Dónde va a estar? Donde quieras que vaya. Por lo tanto, no tengo que temer. Pero acá la palabra temer aparece unida a desmayes, al desmayo. Y esto es simplemente decaer de tal manera que no tenemos fuerza. Un desmayo es lo que a la apariencia parece que ya perdió el total de sus fuerzas, que no tiene vida, aunque la tiene. Y entonces entendemos que el Señor nos está llamando a que no lleguemos a ese nivel. Que no temamos. Decirle al que está al lado: no temas. Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y entonces se pregunta el salmista: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Señor, a través de estos textos, me está invitando a que yo sea capaz de declarar que no tengo por qué temer. Y a partir de ahí, a romper toda estructura que el mismo enemigo haya hecho a través del temor. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque, aleluya, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo me va a sustentar? ¿Cuándo me va a ayudar? Siempre. Ese es mi Dios, ese es mi Señor. Si alguien dice lo contrario, no es de Dios. Es el enemigo el que quiere sembrar esa mentira para que el temor empiece a reinar en tu vida. Dios siempre va a estar de tu lado. Isaías 43, versículo 1 dice: ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando somos de Dios somos intocables. Míralo al que está al lado, decirle: sos intocable. Aleluya. Pero tenemos que permanecer fieles y entonces mantenemos esa condición. Isaías 35, versículo 4, me invita a una que sea capaz de confesarlo y dice: decid a los de corazón apocado.
esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Algunos de nosotros no solamente tenemos que velar por nosotros, sino que tenemos a nuestro alrededor amigos, esposa, esposo, hijos, padres, familia, que está apocado, que ha menguado, que se ha desenfocado. A veces solamente miramos críticamente el vicio, miramos críticamente a dónde terminó, a dónde llegó, pero es un buen momento para mirar si esto no inició a través del miedo, a través del temor, y poder entonces decirle a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, aquí vuestro Dios viene con retribución. A lo mejor perdiste mucho, a lo mejor dejaste cosas, pero Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hay planes gloriosos de parte del Señor. Algunos tenemos que vencer y aparecen ahí algunas cosas que nos detienen a lo largo de nuestra vida, y alguno puede tener temor al fracaso. Este temor inhabilita para muchas cosas buenas. Hay que pedir a Dios que nos muestre cuando es de Satanás o cuando es una actitud preventiva. Pero tengo que tomar decisiones y no puedo quedarme quieto por temor al fracaso. El temor al peligro. Hay personas que tienen miedo a viajar. Zulma tiene miedo a viajar en avión, a andar en barco. Pero hay alguna situación que se vio, que se escuchó, alguna mala experiencia. O hasta aún puede ser falta de fe. Y hay que tomar autoridad entonces y quitarle autoridad a ese temor, al peligro. El temor al futuro. Hay muchas personas que al envejecer temen cómo van a vivir, qué le va a suceder cuando sus hijos abandonen el hogar. David había encontrado un recurso muy eficaz contra el temor. Salmo 56, versículo 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Decirlo conmigo: en el día que temo, yo en ti confío. Aleluya. Guárdalo en tu corazón. En el día que temo, yo en ti confío. Aleluya. Tenés al Todopoderoso Dios de tu lado. ¿Cómo no tener confianza? También pudiera haber temor a la muerte. Este es el temor común a la mayoría de los seres humanos y aún a los creyentes. Pero el Señor nos hace libres con palabras fuertes. Hechos 2, versículo 15, dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pablo agrega otras palabras en 2 de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En los cielos. Estas expresiones ahuyentan el temor de nuestro corazón y entendemos que va mucho más allá. El Señor puede librarnos del temor a la muerte y puede sacarnos en libertad de esa condición de esclavitud y servidumbre en la que estábamos solo por el temor, y ahora seremos libres en el nombre de Jesús. Los resultados del temor tienen que ver con traer debilidad a nuestra salud. El que es temeroso se debilita en su salud, se paraliza en su voluntad, produce el fracaso espiritual, pierde la paz, pierde la alegría, la serenidad y el poder dar testimonio ya no están contados dentro de sus planes, justamente porque está aterrorizado, atemorizado, está con miedo. El creyente asustado por cualquier motivo está vencido. El apóstol Pablo declaraba: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es nuestro auxilio. Y esa debe de ser una frase repetida en nosotros y debemos confesarla para la gloria de Dios. Pudiera haber alguna falsa enseñanza del temor. Job 3:25 a veces es mal usado y dice: porque el temor que me esperaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y a veces
alguno enseña y alguien pretende recibir esa enseñanza diciendo, bueno, aquello que le tenés miedo te viene, es como magnético, ¿no? Y en realidad en este caso no es así. En el caso del libro de Job, el anterior relato aclara que la tragedia que él tuvo un origen y fue la iniciativa que tuvo Satanás cuando lo pidió para tentarlo y para dañarlo. Él podría haber vivido de esa manera si Satanás no pedía eso y Dios no lo permitía, para mostrarnos a nosotros, lectores de la Biblia, años y años después lo que es Dios capaz de hacer en favor de los que le temen. Seguramente no hubiese pasado como sucedió. También entendemos que hay modos de desarraigar. ¿Cuántos quieren sacar el temor? Aleluya. ¿Este es mío? ¿Quién es? ¿Hola? Tenemos que desarraigar el temor. Tenemos que persuadirnos de una vez y para siempre que la voluntad de Dios es que seamos libres del temor. Decir al que está al lado, soy libre del temor. No sé hace cuánto que no lo decís o si nunca lo habías dicho, pero tus confesiones en atmósferas espirituales como esta tienen un valor tremendo. Y el Señor se hace fuerte en tus confesiones. Y vas a empezar a tener vivencias que antes no tuviste, porque todo comenzó con una confesión. Vos sos libre en el nombre de Jesús. También deberíamos asegurarnos de que tenemos el deseo de ser liberados del temor. Hay quienes no quieren ser libres. Hagamos una decisión acerca de los temores en vez de esconderlos. Saquemos los temores a la luz, pero no por el placer morboso de andar mostrando a qué le temo yo y qué me tiene atado, sino por el hecho de participar en una actitud de cuerpo, declarando que lo que el Señor hizo es suficiente y alcanza para todo aquel que crea en el nombre de Jesús. Escribamos esos temores, esos miedos que nos atan, no para mostrárselos a nadie ni para entregárselos, presentémoslo delante del Señor y pasado el tiempo vamos a ver un papel que tiene escrito algo que hoy me aterrorizaba y me ataba. Y luego vamos a mirar ese papel y vamos a decir, no puedo creer la obra que hizo Cristo. Hoy me río de lo que escribí hace tiempo atrás. El Señor nos va a dar la victoria. Marcos 4, versículo 35 en adelante, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor tiene la misma intención para con tu vida. El Señor quiere darte la misma lección, pero a través de la palabra. Sin exponerte, sin avergonzarte. Todo lo que había que pasar, ya lo pasó Él por vos. Todo lo que había que sufrir, lo sufrió Él por vos. Y en plena etapa de gracia, solo te invita a que seas capaz de creerle y que te apoderes de cada una de sus promesas. Salmo 34, versículo 4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si lo buscas, Él te va a oír y te va a librar de todos tus temores. Hoy vamos a cerrar este momento teniendo un tiempo de oración. Y en la oración lo que hacemos es hablar con Dios. No frases repetitivas ni rezos que han sido establecidos por alguien, sino que con sinceridad le vamos a hablar al Señor. Y le vamos a decir que sea Él el que se haga fuerte en nuestra debilidad.
y nos libre de los temores en el nombre de Jesús. Enfrentemos los temores entonces que nos paralizan. Mire, Juan 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Juan 4, 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Comenzamos leyendo parte de este pasaje y entonces entendemos que en el amor no hay temor. Ese es mi lugar, ese es mi escondite. Allí es donde yo tengo que estar guardado, en ese perfecto amor. Es evidente que el amor al que Juan alude no es un amor cualquiera, es el amor que nosotros tenemos por Dios. La frase "el perfecto amor echa fuera el temor", Juan explica entonces que hay un tiempo de perfeccionamiento, de crecimiento. Es el momento donde comenzamos a dejar que Dios se haga fuerte. Es un amor que no tiene ni duda ni temor, sino que se reclina, como Juan solía hacerlo, buscando la seguridad sobre el pecho del Maestro. Es alguien que descubrió a Dios en Jesús. ¿Tenés el amor que echa fuera el temor o estás en proceso? ¿Tenés al que tiene el control de todas las cosas? Sí, lo recibiste cuando empezábamos. ¿Tenés al que resucitó de los muertos, a Jesucristo? Si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Mira, Romanos 8:31 dice, y ya oramos: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Decí conmigo, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Ponete de pie y le vamos a decir al Señor que ya no estamos de acuerdo con el temor, que queremos libertad del cielo y que le creemos a su palabra.